Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos de saludarles. Hoy, 29 de mayo del 25, tenemos una sesión que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Es una época la que vamos a estudiar muy preponderante, más que preponderante, pero eh, pues vean, antes de comenzar, recuerden que estas sesiones se trata de que sean pues amigables, que la pasemos bien. Aquí lo que queremos es disfrutar el aprendizaje en comunidad, hablar entre nosotros, tener este aspecto comunicativo de la historia moderna de México y sobre todo comento, pasarla bien. Se trata de aprender y disfrutar ese proceso. ¿Sí? Esa es la idea de estas sesiones breves de una hora que se hacen únicamente en exclusiva 2 veces al mes, que estamos retomando en este episodio de esta nueva temporada. Entonces, antes de comenzar, unas palabras muy, muy breves. Miren, la idea de estas clases es, en primer lugar, entender o dar yo a propalar, ¿no? Que comprendamos que una cosa es la información y otra el conocimiento. De suerte que en el ámbito de la historia solemos pensar que conocer años, fechas y personajes es hacer historia, ¿no es cierto? Eso no. Eso es nada más la información de la historia. Como tal, la historia es la hermenéutica o interpretación de los hechos históricos o de los hechos en general. Eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos hace, de algún modo, lo que pretendemos que nos haga diferentes. Y en estas clases hemos hecho justamente eso, en muchas ocasiones con una óptica geopolítica, y de lo que se trata es justamente eso, porque para enterarnos de años y fechas, pues tenemos Wikipedia, ¿no? Tenemos Wikipedia, tenemos YouTube, tenemos muchas cosas que son información. Eso es pasajero, eso se olvida. Sobre todo para mí lo más importante es construir una interpretación de estos hechos históricos tan importantes. Yo creo que ahí es donde radica la esencia de la historia y donde uno quisiera arribar para, digamos, tener ese gran gusto, ¿no? Como si fuera una tuna carnosa, una tuna mexicana, fresca en el verano caluroso, un agua de tuna para refrescarnos y que uno diga, ah, es que esto es justamente lo que necesitaba, ¿no? Eso es un poco la idea de estas clases. Entonces, les comento yo que en ese tenor, vamos a comenzar. Donde nos quedamos la vez pasada, porque bueno, pues estas ideas, pues como les comentaba yo, no han tenido mucha difusión que digamos. ¿Cuáles ideas? Vamos a ver, vamos a retomar el hilo de donde nos quedamos la última vez. ¿Sí? Bueno, eh, estas diapositivas son conceptuales. Vean ustedes, a partir del famoso plan de Ayutla, que derrocó a Santana, se presentan las condiciones objetivas para la instauración del Estado Nacional. Para entonces se hace evidente la interacción entre los intereses de los grupos económicos y el proyecto ideológico liberal. Sin embargo, era necesario poner en práctica las reformas anticlericales, lo cual condujo de manera inevitable a la guerra civil, enfrentamiento decisivo para sostener e implantar en definitiva las transformaciones liberales. En este último y definitivo enfrentamiento entre las fuerzas del nuevo y antiguo orden, la estrategia política liberal jugó un papel determinante. Las famosas leyes de desamortización y de nacionalización de los bienes eclesiásticos sirvieron para articular a los grupos económicos del país en torno a un objetivo común: despojar al clero de sus riquezas y distribuirlas entre ellos. La propuesta resultó atractiva, pues para ese entonces todo el mundo codiciaba los bienes de la iglesia, hasta quienes en el pasado habían militado en las filas conservadoras se adhirieron por interés a la causa liberal, por interés a la causa liberal. De esta manera, la efectividad de la estrategia produjo el triunfo de los liberales en la Guerra de los 3 Años y a su vez consolidó un núcleo de intereses económicos que, al amparo de la doctrina liberal, hizo posible la formación del Estado Nacional. Es decir, la primera vez en que México auténticamente se independizó en el tenor, entendiendo independencia como la instauración de un Estado. ¿Sí? La formación del Estado Nacional no fue en 1821, ¿sí? No fue en 1821, no fue en el México 1.0, fue hasta el México 3.0. Lo hemos estado explicando por muchas semanas. En este mismo sentido, podemos decir que la intervención francesa pudo ser enfrentada por la presencia de un Estado que aglutinó las principales fuerzas económicas en la defensa de los intereses
comunes. Y aquí es donde decíamos la vez pasada, la explicación sociológica de la formación del Estado que culminó con la victoria de Benito Juárez. En otras palabras, existía ya un verdadero sistema político sustentado en la interrelación de intereses económicos que ayudó a garantizar la supervivencia nacional. ¿Qué tal, Ofelia? Bienvenida, muy buenas noches. Estamos haciendo un repaso de donde nos quedamos la vez pasada. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Y esto es muy interesante porque decíamos que una cosa es información y otra cosa es conocimiento, y que para información pues tenemos Wikipedia, pero lo que nos interesa es elaborar una interpretación histórica para adentrarnos en esa quintesencia tan sabrosa que es la historia, ¿no? Y que yo de verdad que me encantaría compartir esto con todo el mundo que se entere de lo que aquí estamos haciendo, pero bueno, por el momento son sesiones que tienen pues un costo, una inversión, y que definitivamente el amor a México también nos lleva mucho a seguir entendiendo pues la historia y el presente de México, ¿sí? Entonces estas clases están hechas con el corazón, con mucho amor para ustedes y para nuestro país y para la comunidad, y compartir, sobre todo nos encanta compartir, y sobre todo, bueno, pues también compartir ideas sobre la información, ir al concepto, ir al fractal, no nada más quedarnos en la cortina de la información, que eso se nos olvida, eso siempre, a todos se nos olvidan los datos, pero el concepto, eso no se olvida. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos en el taller de geopolítica del martes, el embajador importantísimo de Oman, ¿verdad, Ofelia? Sí, Pero no importa el nombre, no importa lo que está haciendo el embajador de Oman con el embajador de Irán. sí, El concepto es lo importante. también. En qué día, en qué fecha? Bueno, se nos va a olvidar si fue la embajada de Roma, de Oman en Roma, si se llamaba 15, no importa, no importa. Pero lo importante es el concepto. Casi no te vemos, Ofelia. ¿No podrías ajustar tu cámara A es ver. que se te ve nada más el cabello? Ahora sí ya. Perdón, perdón, ya. No, ahí está muy bien, ahí está. Gracias, gracias, Ofelia. Es que si no, nada más se te ve el cabello. Perdón, Este, no, no te preocupes, todo bien, todo en orden. Y ahí va. y decíamos entonces que por eso es importante el concepto, pero bueno, nada más para el registro, el canciller de Oman se llama Badr al-Busaidi, y vamos a ir, pues obviamente siempre en nuestra lista de nombres, ¿no? Bueno, entonces aquí lo importante es entender que mucho de la historia de México que pensábamos que era verdad, pues es incorrecto. La interpretación ha sido una interpretación digamos, oficialista, nos dicen en la escuela que tal personaje hizo tal, y eso de algún modo mecaniza la historia y la vuelve, pues, la sanitiza de su contenido auténtico desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esa historia, pues no, esa historia de México no nos ha despertado ese gran fervor, ¿no? Como diría Borges, fervor de Buenos Aires, pero aquí no es de Buenos Aires, sino de Mexicotlán. Entonces, lo que decíamos es que esto nos va a dar paso para entender tantas cosas a nivel geopolítico de lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, estas sesiones pues surgen, como ustedes saben, de la hermenéutica histórica que comenzó López Obrador y que aquí también hemos comentado con muchos autores, ¿sí? Y que vamos a seguir comentando desde ese punto de vista, pero que incluso en la misma hermenéutica histórica de López Obrador ya hay implícitamente una idea, un concepto filosófico para demostrar que ya hay mucho más que izquierda y derecha en una época de globalistas y contrasoberanistas. Entonces, aquí comprender que es hasta el triunfo de la reforma y el triunfo constitucional de 1857, yo diría que a partir de ahí, que México empieza a formarse como un auténtico Estado. Antes fueron guerras civiles e internas muy complejas, ¿sí? Ahí nos quedamos, ¿sí? Y estamos resumiendo. ¿Y por qué sucedió todo esto tan interesantemente? Vean, eh, la formación del Estado Nacional en México no produjo cambios en favor de la población mayoritaria del país. Está un bemol de los liberales, ¿no es cierto? Así como lo comenta el mismo López Obrador. Un bemol de los liberales fue que se formó un Estado Nacional, pero no produjo cambios en favor de la población mayoritaria del país, únicamente de una minoría específica, como iremos viendo. La guerra de independencia, iniciada como la lucha del pueblo contra la oligarquía de la Nueva España, apenas logró derogar el sistema tributario y solo de manera formal quedó abolida la esclavitud. Eh, repito, solo de manera formal quedó abolida la esclavitud. En la práctica,
prevalecían condiciones de opresión y explotación propias del régimen colonial. Las clases mayoritarias, formadas por indígenas y peones, eran consideradas inferiores por naturaleza y no aptas para la libertad, y su participación en la vida pública se limitaba a servir como carne de cañón en las luchas donde las minorías se disputaban el poder. Y esta misma hipótesis ha sido ampliamente estudiada por este autor, Andrés Medina, muy desconocido y muy recomendable, que tiene un librazo que se llama En las cuatro esquinas en el centro. Yo nada más veo esta portada y me estremezco, la verdad. Que es muy recomendable. Es justamente una crítica al criollismo liberal, que mucho cambió y estableció a nivel político con Juárez, pero que fue en detrimento de una gran mayoría rural, como iremos demostrar, ¿sí? Y esto lo dice el mismo López Obrador, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Y este libro de Andrés Medina, si lo pueden conseguir, consíganlo, léanlo, es una maravilla. Pues tiene obviamente un sentido místico, ¿no? En las cuatro esquinas en el centro, pues es otro nombre para el quincunce, ¿sí? Que son el famoso pétalo con el punto en el centro, un símbolo místico mexicano, muy importante, quincunce, que es parte de un alfabeto esotérico que han tenido los antiguos mexicanos desde entonces hasta el presente, ¿no es cierto? En todas las civilizaciones mexicanas, mesoamericanas, ha existido este quincunce bajo diferentes denominaciones. Aquí tenemos claramente un quincunce, vean, ahí se ven 4 esquinas, 1, 2, 3, 4 y un centro, ¿sí? Ahí se forma la cruz famosa, también le llaman, bueno, tiene muchísimos nombres, ¿no? Tolteca, en náhuatl, Xicalcoliuqui. Esto lo vamos a comentar el lunes en el curso de Introducción a la Geopolítica, volumen 4, cuando hablemos de la mística, de lo que yo llamo la doctrina del fuego, para comprender, pues sí, porque ya ven que hay un ciclo de cada 52 años de renovación del año mexicano, pero eso lo vamos a ver el lunes. Aquí es que hay todo un vocabulario muy importante, y este libro justamente habla de ese aspecto profundo, del México profundo, que ha servido de carne de cañón para el criollismo liberal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy interesante que se comprenda. Y ahí, entonces, es cuando viene lo interesante, ¿no? Vean ustedes, los liberales de la primera mitad del siglo XIX, repito, los liberales de la primera mitad del XIX dedicaron poca atención a corregir las desigualdades sociales. Los intentos más relevantes se dieron durante el gobierno de Gómez Farías, cuando Lorenzo de Zavala, superintelectual, por cierto, gobernador del Estado de México, confiscó bienes de los misioneros filipinos, vendiendo a los arrendatarios en pequeñas parcelas las tierras del clero. Asimismo, en este régimen, fíjense, el grupo de liberales radicales, y aquí es donde entramos a un punto, el primer punto importante del repaso de las clases. Hay dos tipos de liberales, ¿sí? Eh, por lo menos en este momento dos tipos de liberales, ¿sí? Vean, liberales radicales, que de algún modo serían como la extrema izquierda de la época, ¿no? Al calor de las reformas, comenzó a plantear la necesidad de redistribuir la propiedad privada y de hacer una más justa y equitativa distribución de la tierra, ¿sí? Y otros más moderados. Este asunto produjo la desconfianza de los liberales moderados, que mostraron su desacuerdo en virtud de su carácter de propietarios y de fervientes partidarios de la inviolabilidad de la propiedad privada, obviamente fruto de las grandes ideas ilustradas como las de John Locke, ¿sí? Que fue, digamos, como el liberalismo económico de la época. Y eso, pues, es más de la parte de los burgueses y hacendados, y los liberales radicales es más de la parte agraria popular, que se dividen, ¿de acuerdo? Y en el siglo XX estas diferencias muy marcadas. En el siglo XX, como ya más adelante veremos, los liberales radicales bien pudo haber sido Zapata, y los moderados Francisco y Madero. Y obviamente quedan archienemigos Zapata y Madero, ¿no? Entonces, digo, uno los ve así enterrados juntos ahí en el Monumento a la Revolución, pero pues ya uno se entera de que eran realmente enemigos. Pero todo esto surge, saber de qué eran enemigos, de entender la nomenclatura y taxonomía de los propios liberales, ¿sí? Esto lo vuelve muy interesante y explica tantas cosas que se van repitiendo y que son de parte del presente también. Eh, Aquí nos pregunta Leonardo que si hablaremos de la ley Lerdo de Tejada. Ya hablamos de eso, mi estimado Lerdo, mi estimado Lerdo, mi estimado Leonardo, mi estimado Leonardo Lerdo de Tejada, mi estimado Leonardo, ya que ando reviviendo los fantasmas virtuosos, ¿no? Mi estimado Leonardo, vamos a hablar ya hablamos de la ley Lerdo de Tejada, con mucho gusto te voy a compartir el lugar exacto donde lo tratamos.
Y aquí nos comenta Octavio, perdón por interrumpir, ¿cómo dijo que se llamaba Quincunce, Quincunce, Quincunce? A ver, lo voy a poner aquí. Uy, no, este tema yo lo he estudiado tantas veces y no acabo. Kun, Quincunce, no, me lo equivoqué, es Quincunce. Y está en todas partes de México, en todas partes de México, a nivel, digamos, puede ser a nivel visible o a nivel invisible. No me hagan abrir frentes porque si no, vamos a estar aquí 2 horas. Pero si ustedes ven detenidamente, por ejemplo, el Ángel de la Independencia, desde arriba, ¿no? Si supongamos que tenemos un dron, ¿no? Y vemos el Ángel de la Independencia desde arriba. Y ven ustedes estos como parquecitos que tiene, van a ver que tienen cuatro parquecitos y que en medio está el Ángel de la Independencia, se forma un quincunce en el Ángel de la Independencia. Obviamente que esto es parte de la arquitectura secreta de México, lo cual pues es muy interesante porque habla del simbolismo oculto a vista de todos de la nación mexicana, lo cual es muy interesante porque también los padres fundadores de Estados Unidos trazaron de igual modo arquitectura de ese estilo en Washington, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ir pues pergeñando las ideas poco a poco. Exactamente, mi estimado Leonardo, de Antonio Rivas Mercado. No, es fascinante este tema de la historia de México, porque sobre todo lo importante es la hermenéutica y la elaboración del argumento arriba de la información o abajo, como lo quieran ver, más profundo o más elevado, ¿no? Si no les gusta la metáfora de que hay que ver todo desde arriba, podemos usar la metáfora de que vamos a ir hasta las aguas profundas del océano del conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, Octavio, la imagen de Arcadia es un quincunce, así es, ¿no? Ahí les va otra, ahí les va otra. Si ustedes ven la pirámide de Chichen Itza, ¿no? De Quetzalcóatl, desde arriba se forma otro quincunce. ¿Sí? O sea, hay todo un vocabulario oculto desde tiempos inmemorables, inmemorables en México, ¿sí? Y eso pues es parte, y sobre todo el simbolismo que más abunda es el quincunce. Aquí tenemos un quincunce en la portada del libro de Andrés Medida, por eso se llama En las cuatro esquinas en el centro, ¿no? Bueno, en fin, qué fascinante. Aquí lo importante es comprender que mucho de la historia mexicana se repite. Aquí identificamos los liberales radicales, los liberales moderados. Unos terminaron siendo hacendados, otros terminaron siendo usurpados por el mismo Benito Juárez. López Obrador Dixit, ¿eh? Yo no estoy aquí inventando nada. Bueno, posteriormente, en el 1849 estalló en la región llamada Sierra Gorda, en los límites de Querétaro y San Luis Potosí, un pronunciamiento promovido por Eleuterio Quirós, cuyo propósito esencial era el de constituir en pueblos las haciendas que tuvieran más de 1,500 habitantes en su caso. El planteamiento contenido en el plan de Sierra Gorda, aun cuando no pudo ponerse en práctica, resulta el antecedente más significativo de la reforma agraria. Entonces ahí es donde entramos ya. Muchos de los peones no se vieron representados por los ilustrados y criollos padres libertadores de México y ese vacío, esa falta de representatividad lo terminó por ocupar la iglesia, ¿sí? La iglesia sí empezó a acercarse a esa base popular, porque los liberales se entregaron más bien a la clase media y burguesía. Y esto lo vimos en el siglo XX con la Guerra Cristera, ¿sí? Interesante cómo la Guerra Cristera fue tan apoyada por aspectos de la iglesia a múltiples niveles mexicana y hasta el Vaticano, ¿sí? Entonces, eso va a explicar tantas cosas, pero lo iremos, no me voy a adelantar, apenas ya me estoy adelantando no sé cuántos años, ¿no? Bueno, vamos poco a poco. La reforma agraria en el siglo XX surge por esta frustración que dejaron los liberales moderados en el 19, porque fue parte de una táctica, ¿sí? La de acercarse a las clases comerciantes y las clases más comercialmente bollantes de México para unirse contra Santana, ¿sí? Eso ya lo comentamos en las otras clases. Fue una táctica, pero tuvo sus repercusiones más adelante en las décadas, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto dijimos, este plan de Sierra Gorda fue el antecedente de la reforma agraria en el siglo XX. Un tema, uy, no, pues
muy complejo y completo, y ya poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ya ven cómo el tiempo se va muy rápido, ya van a ser 8:30 y ni siquiera hemos comenzado. Bueno, por eso esta vez preparé pocas diapositivas, ¿no? Ya sabiendo yo que me iba a encariñar con el tema, ¿no? Pero es que es fascinante. Entonces, vean, también es necesario mencionar que los hombres de la Reforma pretendieron crear una clase de pequeños propietarios agrícolas, poniendo en el mercado las fincas rústicas, propiedad de las corporaciones eclesiásticas, y se valieron de la ley de desamortización, de Juárez, de Lerdo, etcétera, cuyo objetivo era beneficiar a quienes arrendaban las tierras de la iglesia, vendiendo esas propiedades con una renta del 6% anual. Más tarde, en plena guerra de reforma, se nacionalizaron los bienes del clero. Con esta medida, los liberales buscaban también fomentar la formación de un grupo de medianos propietarios. Pues la culpa la tuvo Santana por haber puesto tantos impuestos, frustró las aspiraciones económicas de la clase media, y entonces la clase media dice, pues ya nos conviene Santana, vámonos con los liberales. Dejaron a los conservadores, y entonces liberales más clase media burguesa fue la que derrocó a Santana, ¿sí? Y ahí vino la guerra de reforma, y esto vino en detrimento de los propietarios comunistas, comuneros, perdón, las propiedades comunales, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, aun cuando en la práctica estas disposiciones produjeron un gran movimiento en el comercio de tierras, los beneficiados fueron los grandes latifundistas y no precisamente los arrendatarios. Por otro lado, fíjense qué interesante, por otro lado, lo que comentábamos, las leyes agrarias de reforma prohibían a las corporaciones civiles poseer bienes raíces, con lo cual, las comunidades indígenas quedaban impedidas para conservar las tierras que les pertenecían hasta no hacer denuncias individuales. Con ello se liquidó la antigua estructura de la propiedad comunal, y por el procedimiento de privatización se alentó la especulación y el despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Pues con razón los indígenas estaban tan enojados con Benito Juárez. Y ese encono fue absorbido por el clero, ¿sí? Obviamente que Lázaro Cárdenas, sabiendo esto, en el siglo XX hace una especie de justicia histórica, y pues regresa grandes sectores de tierra a estos pueblos que perdieron sus territorios, ¿sí? Vean, la historia siempre es muy importante. Bueno, a ver, vamos a ver. Es correcto, mi estimado Leo. Ley Lerdo y Ley Juárez, pero más la Ley Lerdo, así es, correctamente. Entonces, aquí es donde ya vamos a ver que los que ganaron, los liberales en sus dos bandos, empiezan, pues después en el siglo XX a enfrentarse, y desde aquí estaban las bases, ¿no? Todo esto pues se ve epitomizado, insisto, sobre todo en la enemistad acérrima entre Zapata y Madero. Ya llegaremos a eso. Estamos retomando donde nos quedamos. En suma, las luchas que se libraron en la primera mitad del siglo XIX tenían el propósito de desarticular el poder económico y político de la Iglesia, propietaria de más de la mitad del territorio nacional. Pero la nueva organización política liberal había surgido en lo esencial para satisfacer las necesidades y afianzar los intereses y la ideología de las clases económicamente dominantes. Ganó la clase burguesa. De manera que los cambios se dirigían a la organización de la sociedad con sentido laico y civilista, y con un sistema de gobierno republicano, asimismo a la movilidad de la riqueza estancada poseída por el clero, y a la libertad de empresa y comercio. Sobre todo esta parte que fue la herencia de las intelectual de John Locke, ¿no? Y los ilustrados, bueno, es el surgimiento del liberalismo económico en el 19, que después en el 20 retorna como neoliberalismo. Todo ello en el marco de la Constitución del Estado Nacional. Por eso los cambios en las condiciones sociales vendrían hasta mucho después. Fíjense, los cambios en las condiciones sociales, es decir, ¿cuál fue el primer cambio aquí? El cambio político y económico, ¿sí? Y los sociales hasta mucho después, y no precisamente por concesiones espontáneas de las clases dominantes, sino por las luchas de indígenas y campesinos con sus programas, con sus dirigentes y con su perspectiva histórica propia en el movimiento reivindicativo de 1910. De lo anterior podemos concluir que la doctrina del liberalismo en México permeó a todas las regiones del país solo en cuanto a su expresión política y económica, sobre todo la expresión económica, pero no se expresó de la misma manera en el orden social. El liberalismo social, si es que así podemos llamarlo, surge a partir del movimiento revolucionario de 1910, López Obrador Dixit. Entonces, esto da muchísimo, porque la pregunta de hoy a nivel geopolítico es, ¿qué es el liberalismo? ¿Sí? Ya hemos dicho que es incorrecto hablar de liberales contra conservadores, así como de izquierda contra derecha, porque hay muchos tipos de liberalismos, ¿no? Entonces eso puede confundir.
ya lo hemos estado comentando en muchas clases, aquí nada más estamos retomando. Aquí identificamos tres, nada más aquí en estos 30 minutos ya llevamos tres, ¿no? Dijimos que hay liberalismos, bueno, que hubo liberales, bueno, en el 19 moderados, liberales radicales, y luego que habría hasta el siglo XX otro nuevo tipo de liberalismo, liberalismo social, ¿sí? Bueno, y ahora recordar que el liberalismo clásico del siglo XIX no es lo mismo que el neoliberalismo económico del siglo XX. Entonces eso se volvió un amaciato muy confuso de conceptos que hemos estado dilucidando en estos cursos para, pues, procurar por lo menos, ¿no?, darle un orden de lo que está pasando hoy en día. Bueno, entonces en eso nos quedamos, esa fue la conclusión del curso pasado, ¿sí? En eso estábamos. Vamos a ver. Y comenzamos con el de ahora. Sí, mucho nos vamos a basar en autores como Daniel Cosío Villegas, Alfonso Taracena, Jesús Silva Herzog, José C. Valadez, así como vienen comprendidos en el libro de López Obrador, Neoporfirismo, ¿sí? Yo tengo los libros, como les comentaba yo, de Daniel Cosío Villegas, y son libros maravillosos, muy difíciles de encontrar, por cierto, ¿no? No están en internet, hay que comprarlos. Ya no se encuentran, ya no los venden en ninguna librería. Habría que contactar a algún coleccionador, nada más así, ¿no? Y son maravillosos. Y sobre todo, bueno, hay muchísima información que yo quiero compartir, pero tiene que ser poco a poco porque es mucha información. Y yo no quiero atiborrarlos con eso, imagínense qué aburrido. Vámonos a lo más interesante, a intentar y procurar, sobre todo, explicar la historia de México con ese aspecto hermenéutico. Y para eso nos va a servir mucho el libro de López Obrador, de Neoporfirismo, porque él subsume y sintetiza las ideas de Daniel Cosío Villegas, Alfonso Taracena, Jesús Silva Herzog y José C. Valadez. A ver, ¿quién ha leído Alfonso Taracena? ¿Tú lo has leído, Ofelia? Alfonso Taracena, ¿no? No. Bueno, pero a los demás sí los conocemos, ¿no? Daniel Cosío Villegas, Jesús Silva Claro. Herzog. Sí, yo sé que sí. Entonces, la primera parte de de este nuevo curso, pues es ubicar a nuestros guías, ¿no? El primero, bueno, pues es Cosío Villegas, eh, que fue un destacado historiador. Dice Leonardo que carita triste. ¿Por qué, Leonardo? Porque no conozco a Taracena. Ah, ahorita vamos a comentar. No, aquí hay muchísima información interesantísima, sobre todo de autores. No, 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 no. Y eso que yo preparé la clase breve, ya ni siquiera hemos empezado. Y vean cuántas diapositivas tenemos. Algo tenemos que hacer para que el tiempo pase más lento. Como diría Goethe, el célebre ilustrador alemán, tiempo, detente, eres muy bello. Que se detenga el tiempo, vamos a, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Apenas estamos empezando. Bueno, en fin, así es esto. Entonces, Daniel Cosío Villegas fue un destacado historiador, economista, ensayista y editor mexicano, cuya labor como historiador rubricó el estudio de la historia de México. Nacido en la Ciudad de México, estudió Derecho en la UNAM y Economía en Estados Unidos y Europa, lo que le otorgó una formación interdisciplinaria que influyó en su enfoque histórico. Bueno, es reconocido por su monumental obra como fundador y coordinador de la historia moderna de México, que ya les comenté, una obra de 10 tomazos que abarca el periodo de 1867 a 1911. ¿Se imaginan 10 librotes, 10 Biblias? Nada más para el periodo del 67 a 1910. Increíble. Y no, la verdad es que sí está muy completo, ¿no? Demasiado completo. Bueno, además de la historia moderna de México, escribió ensayos históricos clave como la crisis de México, el sistema político mexicano, etcétera, y fundó y dirigió el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de América Latina, que publicó obras fundamentales de historia y ciencias sociales y que se llama de cultura económica, como todos ustedes saben, porque originalmente pues, fue una colección nada más de libros de economía y luego se convirtió en una especie como de fondo de libros baratos, ¿no? O económicos. También creó la revista Historia Mexicana en el Colegio de México. ¿Sí? Muy bien. Este es, bueno, muy, muy conocido. Ahora vamos con Alfonso Taracena Quevedo. Ven ustedes qué interesante. Destacado historiador, cronista, periodista y narrador mexicano. Conocido por su trabajo en la desmitificación de la historia oficial de la Revolución Mexicana. Nació en Tabasco. ¿Sí? Y pues si es tabasqueño, yo lo respeto mucho.
a todos los respeto mucho, pero los tabasqueños tienen un dicho especial, ¿no? Ya ven que los tabasqueños, dicen los tabasqueños que un tabasqueño, tienen un dicho capcioso, que dicen, un tabasqueño es un tabasqueño, es un tabasqueño. Soy muy listo los tabasqueños. Entonces, y pues aquí tenemos un gran tabasqueño, Alfonso Taracena, ¿sí? Vean ustedes. Su obra más emblemática es La verdadera Revolución Mexicana, una colección monumental de 19 tomos que abarca los acontecimientos de la Revolución Mexicana desde sus inicios hasta sus desarrollos posteriores. ¿Se imaginan 19 tomos nada más de la Revolución Mexicana? Oigan, yo con tantas dificultades apenas pude publicar un librito. Oye, imagínense para esto 20 tomos, ¿no? Como Adán Augusto. Sí, también, ¿no? Como no, Leonardo. Así es. Bueno, también para que vayamos también consiguiendo los libros, nos hagamos de autores, es maravilloso todo esto, ¿no? Bueno, entonces, esto ustedes lo van a leer porque si no, no vamos a avanzar. Y también Jesús Silva Herzog, economista, destacado, historiador, académico y político mexicano, cuya labor se centró en el análisis económico-social de México con un enfoque en la Revolución Mexicana y sus consecuencias. Era de San Luis Potosí, y bueno, tiene varios libros importantes: Breve historia de la Revolución Mexicana, El agrarismo mexicano, la reforma agraria, Historia de la expropiación petrolera y Pensamiento económico, político, social de México. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Fue un historiador comprometido con los ideales revolucionarios, pero también crítico de las desviaciones y los excesos del régimen post-revolucionario, particularmente en su etapa posterior bajo el PRI. Pues qué perfiles, ¿no? Qué perfiles los de estos grandes caballeros. Y pues que no se pierda la tradición, tenemos que seguir investigando y leyendo y escribiendo sobre la historia de México, ¿sí? Hay muchísimo, tenemos, como diría Isaac Newton, a hombros de gigantes, tenemos ya este aspecto y pues seguir elaborando y explicando la historia de México, explicándola, porque informarlo, pues ya desde niños, ¿no? Pero a todos nos han ahí comentado, pero una cosa es que nos digan cuándo y dónde sucedió, a saber realmente qué pasó, ¿no? Bueno, José Valadez, Mazatlán, Sinaloa, destacado historiador, ¿sí? Se enfocó en la reforma, el porfiriato y la Revolución Mexicana. Están sus libros, ¿sí? Estudios sobre Lucas Alamán, el gran conservador del siglo XIX, ideólogo del conservadurismo, otro sobre el porfirismo, otro sobre Don Melchor Ocampo, sobre el pensamiento político de Benito Juárez, sobre Francisco y Madero, etcétera, ¿sí? Estos van a ser nuestros guías en esta nueva etapa. Y por supuesto que cuando se tenga que comentar algo adicional, pues lo iremos comentando, ¿no es cierto? Y para eso tengo los libros completos, todos los de Cosío Villegas, porque bueno, esos ya son más clavados, ¿no? Entonces voy a ir seleccionando pasajes específicos. Vienen muchas anécdotas desconocidas muy buenas, y entonces vamos a ir aquí armando nuestra propia historia, ¿no? Comentándolo con todos ustedes y va a estar muy interesante esta nueva época de las clases de historia de México, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí propiamente. ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. Dictadura desde el principio. Desde que tomó la fuerza por la fuerza del poder, Porfirio Díaz llevaba en mente poseerlo por encima de todo y durante el mayor tiempo posible. Nunca pensó realmente en regenerar la República como sostuvo en el famoso Plan de Tuxtepec, 1876, reformado en Palo Blanco con la promesa de la no reelección. Por el contrario, el proceso de construcción de su régimen unipersonal y autoritario fue cancelando la posibilidad de crear una república verdaderamente democrática y dejó como herencia una forma de hacer política que ha sido la causa principal de los males que más de un siglo después aún impiden el progreso de México y la felicidad de su pueblo. A diferencia de los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada, que procuraron respetar la legalidad, las libertades y los derechos políticos, Porfirio tomó por asalto el poder, estableció una república simulada e impuso en los hechos una dictadura. Desde el 1867 hasta que vencen los porfiristas, hasta que vencen los porfiristas, vean, desde el 67
hasta que vencen los porfiristas al ejército del gobierno de Lerdo en la batalla de Tecoac, municipio de Huamantla, Tlaxcala, en 1876, ninguna voluntad había sido suficientemente poderosa para sobreponerse a las prescripciones legales. Y esto es muy interesante, ¿no es cierto? A ver, ¿quién sabía que en Tlaxcala fue donde Porfirio Díaz militarmente se corona como el vencedor en México? Poco conocido, ¿no? Interesante. En la batalla de Tecoac, municipio de Huamantla, ¿sí? Y aquí, bueno, pues ya ustedes sabrán que Huamantla, en Tlaxcala, pues es famoso por su guamantlada, ¿no? ¿No, Leonardo? Ahí empezaron, ¿no? Sí, oye, pero bueno, y la guamantlada, pues es toda una tradición mexicana muy curiosa porque, e interesantísima. Ya hablaremos de la guamantlada, porque ya ven que la guamantlada es el equivalente de esta tradición en España, donde se liberan a los toros. ¿Cómo se llama la de España? ¿Alguien recuerda? Que los dejan Sí, correr por sí, las sí. calles, ¿no? Bueno, eso es en Guamantla. Pamplonada, ¿Cómo? pamplonada. A la pamplonada, sí, cierto, la pamplonada, exactamente. Tú que eres tan conocedor de la historia de España, Leo, gracias. Y de México también, y de muchos libros, gracias, Leo. De Tlaxcala, aquí se llama Guamantlada, ¿sí? Recuerden ustedes que en Tlaxcala hay una poderosa tradición taurina, ¿sí? A la fecha. Entonces, ninguna voluntad había sido suficientemente poderosa para sobreponerse a las prescripciones legales. En todo ese tiempo, ni un solo instante dejaron de funcionar los poderes de la Federación en la esfera de sus respectivas atribuciones. El Poder Legislativo no solo inauguró y clausuró sus sesiones en el día y en la forma que marcaba la Constitución, sino que casi siempre fue un aforo abierto a la discusión. Estaba aquí hablando López Obrador de lo bueno que fue en ese momento, ¿no? Y al análisis de los grandes problemas nacionales. La Suprema Corte de Justicia tuvo la que hoy parecería arrogancia de actuar con libertad frente a los otros dos poderes. ¿Y qué decir del Ejecutivo? El plan de Tuxtepec fue un pronunciamiento político y militar liderado por el general Porfirio Díaz, proclamado el 10 de enero de 1876 en la localidad de San Lucas Ojitlán, en el distrito de Tuxtepec, Oaxaca. Su objetivo principal era derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien buscaba reelegirse y establecer el principio de no reelección como base del sistema político mexicano. Tras la muerte de Juárez en el 72, Lerdo de Tejada asumió la presidencia y fue electo constitucionalmente. Sin embargo, su intención de reelegirse en el 76 generó descontento entre diversos sectores, incluyendo a Porfirio Díaz, quien ya había intentado sin éxito impedir la reelección de Juárez mediante el famoso Plan de la Noria de 1871. ¿Qué es el Plan de Tuxtepec? Desconocimiento de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente, proclamación de Porfirio Díaz como jefe del movimiento revolucionario, reafirmación de la Constitución del 57 y las leyes de reforma como leyes supremas, y la prohibición de la reelección del presidente y los gobernadores de los estados. El plan desencadenó la revolución de Tuxtepec, a veces se nos olvida, ¿no? Revolución de Tuxtepec, un conflicto armado que se extendió por varios estados. El punto culminante, como ya hemos comentado, fue la batalla de Tecoac, el 16 de noviembre del 76, ¿de acuerdo? Lerdo de Tejada se exilió en Estados Unidos y Díaz asumió la presidencia provisional. En el 77 fue electo presidente constitucional, dando inicio al periodo conocido como el Porfiriato, que se extendió por más de 3 décadas. Y ahí está Tuxtepec, vean, les puse para el mapa, ahí está Oaxaca, Tuxtepec, y acá está más particularmente San Lucas Ojitlán. Y ahí está Tuxtepec. A ver, ya como que hasta se antoja ir a Tuxtepec, ¿no? Imagínense allá tomarse una rica agua mineral. Una agüita mineral fresca en Tuxtepec. Vámonos a Tuxtepec. Ya aquí en Arcade de México vamos a cambiar de giro. Vamos a ser ahora promotores del turismo mexicano. Vámonos unos días a Tuxtepec y recordemos estas maravillosas postales de la historia mexicana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Vean qué foto tan maravillosa, ¿no? Vean una foto auténtica de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. ¿A poco no se estremecen de ver fotos reales de los personajes de esa época?
Y cuando uno ve estas fotos, pues está viendo personajes que en su infancia, adolescencia o juventud vivieron la independencia de México, ¿no? O sea, es como también fotografiar de algún modo algo de la independencia de México. De ahí no hay fotos de esa época, ¿no? Aquí ya había muchas fotos, ¿no? Pero bueno. O sea, Juárez y Lerdo de Tejada. Como que Juárez se ponía más guapo en sus retratos, ¿no, Ofelia? Mi mamá siempre decía que estaba bien feo, porque mi papá era ferviente admirador de Juárez y Ah, tenía mira. hasta un busto ahí en su escritorio. Ah, mira, tenía un busto, imagínate. Y mi mamá decía, oye, ese indio tan feo. Pues es que como que no coincide con sus pinturas que se mandó a hacer, pero bueno, la foto salió al final de cuentas. Entonces ahí está. Vean, Pues eso eh, es pues sí, indígena, totalmente, sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, No me no, no, digas español, era indígena. era indígena, y pues bebió de la ilustración, incluso sabía francés, leía novelitas en francés, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, Este, pero también tuvo ahí su aspecto, medio tremendo, ¿no? Negó mucho a los indígenas y pero sí. es interesante, ahí incluso le vendió gana a Incluso hay una Cochinilla. obra que se llama Los grandes errores de Juárez. Ujú. Uy, no me hagas hablar del libro. Fíjate que, bueno, decía yo que cuando era niño él se dedicó a vender grana cochinilla en Oaxaca, ¿no? Que ya saben que yo soy fan de la grana cochinilla. Si alguien me quiere regalar algo alguna vez, regale una bolsita con tintura de grana cochinilla de Oaxaca, particularmente si se puede de Tlaxcala, de Puebla o de Teotitlán del Valle de Oaxaca, Oaxaca, ¿no? Y además, lo que tú nos comentas me recuerda a un libro que reseña un libro que reseña a Borges de una obra de teatro de un alemán que se apellida Berfel y cuyo libro se llama Juárez y Maximiliano, ¿sí? Un libro reseñado por Borges, ¿no? Se los voy a pasar. ¿Quieren que se los pase en el WhatsApp? Se los paso. Es una reseña de Borges de un libro sobre Juárez. A ver qué les parece, ¿no? Por favor. No, me encanta. Sí, Creo que el autor alemán se llama Franz Berfel. Eh, pero lo voy a compartir con mucho gusto. Me encanta, me encanta. sí, porque Entonces, fueron dos personajes muy controvertidos los dos. Sí. sí, totalmente, totalmente. Y pues te digo, ¿no? Hay muchísimos pasajes que, bueno, ya lo hemos comentado, pero seguirán. Y como se pueden dar cuenta, amigas y amigos, aquí nos encanta la historia de México. Ya se os va a acabar el tiempo, pero vamos a dar unos minutos más porque sí queremos compartir estos datos, ¿sí? Entonces, adelante, Octavio. Me gustaría decir un comentario como una lectura de subtexto y con todos estos personajes que hemos estado revisando y quizá algo que no se sepa mucho, pues es que es pues una rivalidad entre dos tipos de masonería, que es propiamente el rito escocés antiguo y aceptado contra el rito de York. Entonces, básicamente, esto explica por qué todos estos personajes que hemos estado mencionando, incluso hasta después de la revolución, pues todos han sido masones, pero pertenecen a corrientes de masonería diferente. Y digo, nada más para puntualizar, el rito escocés y antiguo y aceptado, pues era más proclive a los ideales europeos, y el rito de York propiamente velaba más por defender los intereses de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que parecería una contradicción de que entre masones disputan por el poder, pues en realidad reflejan em, que estos personajes obedecen, de alguna manera se alinean con intereses extranjeros que ocupan a México como un tablero de ajedrez en este sentido. Me gustaría saber qué piensan los demás y qué opina usted también. Y digo, hay mucha información también en el subtexto de la masonería. Sí, cómo no, claro que sí es, mi estimado Octavio. Incluso hemos dado clases de la historia de los ritos de masónicos aquí en la Ciudad de México sobre estos temas. Y en efecto, pues Juárez, incluso yo fui a ver su museo en Palacio Nacional. Ahí están estas ondas masónicas. Ahí está toda la explicación. Y curiosamente, pues Juárez se inicia, pero como parte del rito yorquino. El rito yorquino es más proclive a Estados Unidos y a la anglósfera, ¿no?
Entonces, y el escocés más proclive a la ilustración Europea. europea. Entonces ahí, pues, obviamente que explica la gran alianza que tuvo Juárez con Estados Unidos, y con Lincoln, ¿no? Los gringos son sobre todo yorquinos, y los embajadores mexicanos como Poinsett, fueron los que iniciaron en yorquino a Vicente Guerrero, etcétera, ¿no? Es un tema muy interesante. Sí, Ofelia, adelante. Sí, yo tenía entendido que Juárez era del rito escocés. Es más, Maximiliano también era del rito escocés. Y este escritor francés, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, ay, ay. Bueno, uno de los grandes escritores franceses le escribió una carta pidiéndole que no lo matara porque entre hermanos no podían matarse, sobre todo que eran del mismo rito. Eh, Hugo, Hugo, dime cuál es el otro apellido, que escribió Los Miserables. Víctor Hugo. Víctor Hugo le escribió una carta a Benito Juárez diciéndole que no matara a Maximiliano, porque eran hermanos, eran del mismo rito escocés, cuando menos eso decía, y no podía matarlo porque entre las promesas es no dañarse entre hermanos. Sí, pues no dudo que lo haya sido. La realidad es que él se inicia como yorquino. Probablemente se inició como yorquino, después se fue Sí, como escocés. con un amigo de un general de Santana. Ajá, Sí, y luego ya incluso crea su propio rito, el rito nacional mexicano. sí. Sí, para Pero te digo, conciliar los dos. Víctor Hugo le escribió la carta nada más que dice que ya lo habían fusilado cuando llegó la carta de Víctor Hugo. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, pues definitivamente en esa época, como aquella vez explicábamos, según todos los historiadores de México y también de los historiadores de la masonería, lo que dicen es que en esa época la masonería, pues era el equivalente de auténticos partidos políticos, porque no había partidos políticos, y que todo ese Pero poder que tuvieron a nivel del siglo XIX se pierde en el XX con el surgimiento de los partidos políticos respecto al XIX. Sí, bueno, según los historiadores. Entonces es muy interesante porque sí, incluso yo me acuerdo que en la preparatoria nuestra maestra de historia nos hablaba de estos temas bien interesantes y sí causa, pues, ¿cómo se dice? Picazón y uno se va a leer y encuentra cosas sobre la historia de cada quien. Pero sí es un hecho que es un tema importante, ¿no? Entonces, pues gracias, el hecho es Octavio. que era masón. Sí, eso es un hecho. Ahí están Sí, sí, sin lugar a dudas. sus estas ondas y sus guantes ahí en ¿cómo se dice? Se le llaman, En Palacio les Nacional. llaman arreos Ah, mira, estas cosas. y Estas es el cosas. mandil, los Ah, mira. diferentes mandiles y los arreos de venerable gran maestro que él tenía, porque él ya era venerable gran maestro. Pues te digo, estas ondas, y están ahí todas estas ahí en Palacio Nacional. Sí, están en Palacio Nacional. Sí, exactamente. Muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, pues te digo que son temas muy buenos y vamos a ir prosiguiendo entonces con lo que falta, porque si aquí nos quedamos, pues ya, pero imagínense cuánto nos falta. Y seguimos entonces, ¿no? A ver, vamos a ver qué. Dice López Obrador, Juárez y Lerdo eran místicos de la ley, respetuosos de los derechos individuales y políticos de los ciudadanos. Tanto el uno como el otro perdían permiso a la Cámara para obtener facultades extraordinarias. La prensa de esos 10 años, según expresiones de Daniel Cosío Villegas, fue completamente libre, como no lo fue antes ni lo ha sido después hasta nuestros días. Ahí está Daniel Cosío Villegas, ¿no? La prensa de esa época, de la época de Juárez y Lerdo, había libertad de prensa. El gran error, fíjense qué interesante, el gran error de los gobernantes liberales de la República restaurada fue no poner mayor atención en la tarea de construir un sistema político realmente democrático. Se enfocaban más en la parte económica. Hay un Estado, pero para algunos pocos. Asunto nada fácil, sin duda, pero de ello dependía que la vida pública de México tomara el camino de la legalidad y del progreso con justicia, y no el atajo que nos condujo al autoritarismo, la corrupción, la desigualdad y el atraso. Lo ideal hubiese sido que se avanzara en la edificación de la democracia con el apoyo popular, es decir, que se alcanzara el propósito, aunque llevara más tiempo de hacer realidad un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero el cumplimiento de este objetivo superior demandaba que los dirigentes liberales asumieran el papel de promotores de la democracia y actuaran en favor de las mayorías, las cuales al ser y sentirse excluidas, repito, las cuales al ser y sentirse excluidas,
y ese sentimiento fue cooptado por el clero, permanecían indiferentes y ajenas a la cosa pública, a la república, porque sus sentimientos eran otros y sus ocupaciones estaban en otra parte. Y para más información de eso, repito, vean este libro de Andrés Medina, es un grandioso libro, ¿sí? Lo editó el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ahí está todo eso, ahí está en este libro, ¿sí? Cómo hay una gran crítica al criollismo y a la masonería por haber descuidado al pueblo en el siglo XIX, ¿sí? Esto está en Andrés Medina. Bueno, entonces, seguimos. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿verdad? Ahí está. Y la que viene. México era predominantemente rural, ¿sí? Acuérdense, aquí ya podemos pues, ver de qué va todo esto, ¿no? México era rural y las mayorías se sentían excluidas. Pues el México predominantemente rural se sentía excluido, ¿no? Ganaron el México urbano en la formación del Estado Nacional de Juárez, con énfasis en lo económico. Y ahí les va algo maravilloso. ¿Ya están listos y listas? Recuerden que decíamos en el curso pasado que este aspecto económico que deja planchado Juárez, ¿sí? Con la República restaurada, fue que le dejó el traje planchado a Porfirio Díaz del progreso económico de México. Es decir, ese traje planchadito se lo dejó Juárez gracias a esta alianza que tuvo Juárez con la burguesía, ¿sí? Para derrocar a Santa Anna, ¿sí? Y que para esto fue necesario poner en venta los bienes de la iglesia, ¿sí? Porque había que financiar y había que conseguir apoyo, ¿no? Entonces, pues ese fue el cambio, ¿no? Ok, nos vamos a quedar con los bienes de la iglesia y a cambio te apoyamos también, ¿sí? Y de ahí surgen las haciendas, ¿sí? Y obviamente que eso viene con la enemistad de la parte rural, indigenista y agraria. Y eso son las semillas del el movimiento agrario del siglo XX, ¿sí? Bueno, entonces, y recuerden, ¿quién fue el gran ideólogo del agrarismo del siglo XX? ¿Quién se acuerda? Bueno, ya nos estamos adelantando, ¿no? Pero bueno, hay que ver, ideólogo del agrarismo. Bueno, ese fue un gran ideólogo y actor. Hubo otro que fue más ideólogo que actor. Bueno, finales del 19, inicios del 20. Un señor que se llamaba Andrés Molina. Entonces, que fue muy importante. Exactamente, así es, Leonardo. Totalmente. Que ya iremos, es que vean cómo todo se va uniendo, ¿no? Entonces aquí ya la historia de México se pone más interesante, ¿no? Y seguimos. México era predominantemente rural y la sociedad agraria seguía siendo regida por pautas coloniales. Los indígenas habitaban pequeños y aislados caseríos y vivían inmersos en un mundo mágico y profundo de tradiciones y costumbres, solo preocupados por defender sus bienes comunales y sus libertades ante el asedio de los hacendados que ambicionaban sus tierras y sus brazos. Entonces ahí está, los hacendados eran los liberales, ¿cómo se dice? Los liberales moderados, y los indigenistas en ese momento eran más de los liberales radicales que querían, exigían que muchas tierras no se perdieran, ¿sí? Bueno, ya lo hemos comentado y lo seguiremos comentando porque únicamente la repetición va a hacer que todo esto quede cada vez más fijo como concepto entre nosotros que estamos aprendiendo todo esto, ¿sí? Es una táctica y técnica para aprender la repetición, la repetición, la repetición, la repetición. ¿Por qué? Porque no queremos información, queremos conceptos, ¿no? Así que repetir conceptos, repetir conceptos, repetir conceptos. Hay diferentes tipos de liberales, ¿sí? Bueno, seguimos con ese tema. Entonces, ya decíamos que los peones, por su parte, sumidos en la indolencia que produce el endeudamiento de por vida, aunado a los azotes frecuentes y a la humillación del cepo, que los sujetaba de las manos y del cuello durante horas, poco podían esperar de una democracia liberal que en teoría les otorgaba derechos políticos. En teoría, sin hacer nada en la práctica por abolir la esclavitud. Seguramente, el proyecto político de los liberales también tenía sin cuidado la población mestiza que padecía la desocupación y la pobreza tanto en las barriadas de las ciudades como en los pueblos de cierta importancia del país. A pesar de todo,
existía la posibilidad de impulsar el proyecto liberal democrático con el apoyo de las clases medias urbanas, que son los que ganaron. Ese sector de la población, aunque no muy numeroso, sí participaba en los asuntos públicos. Muchos de sus integrantes podían ser considerados ciudadanos ejemplares, auténticos partidarios del sufragio efectivo, del civilismo, de la libertad de expresión, de la polémica y el debate como recursos legítimos para aclarar diferencias. Sin duda, profesaban respeto a la Constitución y defendían al mismo tiempo las libertades y el progreso. Había pues una sociedad política madura de ciudadanos lectores de periódicos. Téngase en cuenta que existían publicaciones como el Monitor Republicano, el cual vendía 20,000 ejemplares diarios. Ya les puse, ahí está el periódico, ¿no? En ese momento, el Monitor Republicano. Vean cómo era, no había imágenes, todo así de corrido, ¿no? Se leían con lupa estos, ¿no? Bueno, ahí está. Con esa base social y con el respaldo de la opinión pública, los dirigentes del Partido Liberal ya habían logrado reformas, bueno, el Partido Liberal en el sentido de la facción liberal, porque todavía no había partidos, ya habían logrado reformas y victorias fundamentales, derrotaron a la dictadura santanista, consumaron la reforma anticlerical, vencieron al ejército más poderoso del mundo en aquella época durante la intervención francesa y habían resistido por más de 10 años el acecho constante de Porfirio Díaz. De modo que con este núcleo de dirigentes, intelectuales y ciudadanos progresistas se podían haber establecido las bases de una república que garantizara cuando menos una alternancia en la conducción del gobierno y dejar abierta la posibilidad de crear poco a poco las condiciones indispensables, entre ellas el mejoramiento social de las mayorías y desde luego el avance educativo, para asentar profundamente los cimientos de la democracia hasta convertirla en un sistema político, en una forma de vida, o como quería Octavio Paz, en un componente habitual de nuestra cultura. Aquí López Obrador está citando a Octavio Paz. Ni Juárez ni Lerdo, por ejemplo, tuvieron jamás la firme determinación de no reelegirse. Repito, ni Juárez ni Lerdo tuvieron jamás la firme determinación de no reelegirse, ni de convertir en ley este principio, lo que habría evitado tantas calamidades. ¿Y en qué libros Octavio Paz habla de que la democracia debe ser un componente habitual de nuestra cultura? En 4 libros por lo menos. El laberinto de la soledad, Postdata, El ogro filantrópico y Tiempo nublado. Entonces se les queda de tarea para la próxima semana leer 4 libros, ¿eh? Ah, 1 por día. Ahí está. Y muy interesante. Y aquí vamos a ir sacando, por supuesto, mucha bibliografía, muchos autores, todo. Hay muchísimo. México da para muchas vidas de estudio, ¿sí? Entonces vamos a seguir ofreciendo siempre muchos autores nuevos y libros nuevos. ¿Cómo la ves, Ofelia? ¿Te gusta la idea? Excelente. ¿Quieres comentar algo? Es que creo que he visto tu micro, ¿no? Ay, no, perdón, no, se quedó abierto. Ah, entonces, obviamente que vamos a siempre apostillar, como se dice propiamente, todo el contenido de lo que vamos a ver aquí. Y hay muchas referencias cruzadas. Eso se conoce como intertextualidad, ¿sí? Es parte de la crítica literaria. La intertextualidad, que un libro te lleva a otro libro, un autor te lleva a otro autor, ¿sí? Y las referencias cruzadas también les llaman, pero sobre todo se le conoce como intertextualidad. Muy bien, entonces seguimos. Lo bueno que ya vamos avanzando, ¿no? Ya faltan poquitas diapositivas y acabamos. Esta sesión que está muy buena la sesión, la verdad. Recuérdense que desde el 8 de noviembre del 71, en el Plan de la Noria, lanzado por Porfirio para derrocar al gobierno de Juárez, la consigna básica se resumía en esta frase: si logramos que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, esta será la última revolución. José María Iglesias, en la foto, en aquellos momentos decisivos llega a decir, aún con todo el respeto que le tenía al presidente Juárez, que ni los servicios eminentes prestados a la patria por el benemérito fueron suficientes para impedir que los descontentos se levantaran en armas para oponerse a su permanencia en el poder. O sea, que el defecto de Juárez fue que se encariñó con la silla presidencial, ¿sí? En general, el pensamiento de la época daba poca importancia a la democracia. Predominaba la idea de que se podía conseguir la estabilidad política solo con el progreso material, pasando por alto que la democracia podría no traer el cuerno de la abundancia, pero sí los equilibrios necesarios para evitar que un hombre o una minoría se adueñara indefinidamente del poder o para impedir que se perdiera la libertad y la riqueza se concentrara en unas cuantas manos. En otras palabras,
Si Juárez y Lerdo hubiesen comprendido la importancia estratégica de impulsar un proceso para establecer la democracia duradera, ¿no? Porque ya se había logrado respecto a lo previo, es decir, una alternancia, habrían hecho posible que México fuese hoy un país con menos desigualdad, a lo mejor sin tantos potentados ni opulencia, con mayor justicia, como ha sucedido en otras partes del mundo, donde optaron por este sistema de gobierno y no padecen de la corrupción ni del oprobio de la pobreza extrema. Entonces ahí es una crítica a perpetuarse en el poder en el contexto de la historia mexicana, ¿no? Vladimir Putin es otra cosa, evidentemente. Xi Jinping es otra cosa, evidentemente. Estos axiomas son, bueno, válidos para el siglo XIX y para el XX, y de México, ¿no? O el XXI de México, pero hay que verlo también con otra óptica geopolítica, como ya lo hemos hecho en otros cursos, ¿no? Y seguiremos abonando eso. Entonces, aquí es una crítica a que debe haber una democracia en la que el presidente, pues, no se reelija, ¿sí? Bueno, en el 20 surgieron mecanismos más finos para reelegirse con Plutarco Elías Calles, ¿no es cierto? Con Plutarco Elías Calles, que se reeligió a través de 3 presidentes. Pero bueno, en fin, vamos a proseguir. Pero si con Juárez se pospuso y con Lerdo se frustró, con Porfirio Díaz se enterró esta esperanza. En el instante mismo en que tomó el poder por asalto, es cuando vence en Tlaxcala, se desvaneció la posibilidad de construir un sistema de gobierno fincado en la democracia para buscar el progreso con libertad y justicia. Desde entonces, y esta es mi tesis, México perdió el rumbo y se empantanó. Cuando esto sucedió, el mismísimo José Martí, el hombre ilustre de Cuba, abandonó, bueno, de los que es considerado uno de los múltiples hombres ilustres de Cuba, abandonó nuestro país y con la visión que únicamente los grandes poseen, escribió a un amigo diciéndole que se iba de México porque un hombre se declaró por su exclusiva voluntad señor de hombres y con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Con Porfirio hubo progreso, pero no se puede hablar de desarrollo. Es decir, hubo crecimiento económico, pero no bienestar social o colectivo. Además, el progreso sin justicia trajo consigo un grave retroceso histórico debido al precio que el pueblo tuvo que pagar por la cancelación de sus derechos ciudadanos y políticos. Y lo peor de todo fue que se implantó una forma de hacer política que, aplicada en forma ininterrumpida durante 34 años, echó raíces tan profundas que ni el vendaval de Madero ni la misma revolución pudieron arrancarla o cortarla de tajo, al grado que todavía esa práctica nefasta se mantiene con sus rasgos más característicos y forma parte de la cultura política mexicana dominante. Interesante. El porfiriato fue una dictadura de principio a fin, pese a que la mayoría de los analistas contemporáneos soslaya este concepto, que los historiadores más rigurosos se aplican solo a partir del momento en que Díaz, bueno, que obviamente lo anterior fue hasta Peña Nieto, ¿no? El porfiriato fue una dictadura de principio a fin, pese a que la mayoría de los analistas contemporáneos soslaya este concepto, que los historiadores más rigurosos se aplican solo a partir del momento en que Díaz, en 1888, se consolida en el poder. Es cierto que en el 76, cuando derrota militarmente a Lerdo en Tlaxcala, carece de experiencia de gobierno, pero la estrategia que desarrolla para enquistarse en la presidencia revela ya desde entonces que tenía una idea clara de cómo imponer su autoridad con el uso de la fuerza y un instinto nato para disfrazar su concepción cínica y pragmática del poder con medidas de simple formalidad y vil disimulo. Las ansias de poder absoluto de Porfirio se advierten con claridad desde los primeros días de su largo mandato. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1876 hace su entrada triunfal a la Ciudad de México, ¿sí? Pero rápido inicia en sigilo los preparativos militares para ir a aplastar en Querétaro a la débil resistencia representada por su adversario José María Iglesias, a quien sus seguidores habían nombrado presidente interino. Es más, en el plan de Palo Blanco, que reformó el artículo 6 del plan original de Tuxtepec, los porfiristas habían hecho el compromiso de que al triunfo del movimiento rebelde, la presidencia interina recaería en Iglesias en su carácter de presidente de la Corte. ¿Quién es Iglesias? Este señor. Ahí está, José María Iglesias en la foto, ¿sí? Entonces, obviamente que aquí yo me puse a investigar más fino, ¿no? Para hacer sentido de todo esto, ¿no? Ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió realmente, ¿no? Sin embargo, una vez que asume el poder, Porfirio opta por romper cualquier posibilidad de entendimiento con Iglesias,
lo cual le hubiera dado la legitimidad necesaria para arribar al gobierno mediante la celebración de elecciones. Para explicar mejor esta circunstancia, conviene describir cronológicamente los hechos. A las 2 de la mañana del 21 de noviembre de 1876, ¡qué precisión! El presidente Lerdo sale con sus allegados de la capital rumbo al exilio. Lerdo de Tejada se va al exilio. 2 días después arriba Porfirio con sus tropas a la Ciudad de México. El 28 de noviembre, Porfirio, argumentando que no podía ir a la oficina telegráfica por no poder desprenderse de ocupaciones imprescindibles, manda a Justo Benítez a que por telégrafo emplace a Iglesias a reconocer sin condición como base indeclinable de todo arreglo el plan de Tuxtepec reformado en palo blanco. Ante la negativa esperada de Iglesias, 24 horas después, Porfirio se autonombra presidente de la República y decreta la desaparición de los poderes legislativo y judicial. Es decir, Porfirio se entregó a sí mismo los 3 poderes federales. Acto seguido, sin pérdida de tiempo, designa a los miembros de su gabinete. Ignacio L. Vallarta, ministro de Relaciones. Protasio Pérez Tagle, de Gobernación. Qué grandioso nombre, Protasio, me encantó ese nombre. Pedro Ogazón, de Guerra. Ignacio Ramírez, de Justicia. Justo Benítez, de Hacienda, y Vicente Riva Palacio, de Fomento. Asimismo, nombra a casi la totalidad de los gobernadores, que en su mayoría eran militares. Y sí, Vicente Riva Palacio era militar. Ahí lo puse en la foto a la izquierda, ¿no? Vicente Riva Palacio. ¿Quién era uno de sus abuelos? Famosamente. Vicente Guerrero. Así es, Vicente Guerrero. Y ese Vicente Riva Palacio escribió unos librotes sobre México maravillosos. Bueno, Por cierto, me gustaría mencionar que desde que usted me lo recomendó, tuve la oportunidad de leerlos en la Universidad Anáhuac, que es la biblioteca de donde yo soy, de Veracruz. Tienen todos los tomos conexionables. Entonces tuve la oportunidad de revisarlos y como dice usted, están bastante profundos, increíbles. Y digo, para sorprendentes. la época es una colección impresionante. Sí, me encantan, la verdad que soy fan, y pues obviamente que hay muchísimos libros que hay que ir leyendo, que son ya a veces no tan fáciles de encontrar, pero que sin duda si uno le va buscando los va a encontrar. Eso es un hecho. A ver, comentarios. Sí, seguramente sí, mi estimado Leo. Sí, tiene que ver con Raimundo, seguramente. Sí, bueno, pues uno de sus abuelos fue Vicente Guerrero, ¿no es cierto? Los libros que él coordinó se llaman México a través de los siglos. Son 5 tomazos, 5 Biblias, 5 Biblias. Yo apenas si puedo escribir un librito de 200 páginas. Imagínense esos que escriben como de a 20, 30. ¿A qué hora? ¿Cómo le hacían? Díganmela. Vicente Riva Palacio, ¿cómo le hacías? Bueno, en fin. Entonces, bueno, seguramente mucha disciplina, ¿no? Eran generales militares. Entonces, vean, seguimos. El 6 de diciembre para remachar, fíjense, para remachar, el 6 de diciembre, Porfirio resuelve dejar al general Juan N. Méndez a cargo del gobierno y 5 días después sale con su tropa a enfrentar a Iglesias. Como es lógico, este atrabiliario proceder produjo críticas no solo de iglesistas, sino hasta de la prensa que veía con simpatías a Porfirio o porque eran periódicos esencialmente antilerdistas, hasta con la ligereza de decir que mientras los tuxtepecanos derramaban su sangre en los campos de batalla, Iglesias y sus partidarios dormían tranquilamente en mullidos colchones y comían el pan lerdista. O sea que Iglesias era ampliamente lerdista. Otras voces llamaban a buscar un arreglo para evitar la confrontación. Repito, otras voces llamaban a buscar un arreglo para evitar la confrontación entre Díaz e Iglesias. Una mañana la Ciudad de México apareció tapizada con grandes carteles que pedían a los dos personajes que llegaran a un acuerdo para evitar una guerra cuyas víctimas inocentes serían los mexicanos y el país, pues la sangre que se derrame en estas luchas fratricidas sembrará la semilla de futuros disturbios. Fue la presión de la prensa y de la opinión pública la que obligó a Díaz a aceptar entrevistarse con Iglesias en la hacienda La Capilla. Él le puso actualmente la hacienda La Capilla, ¿no? En la ciudad de Querétaro. No obstante, la forma en que se llevó a cabo el encuentro y los resultados que produjo demuestran el poco interés que Porfirio tenía en negociar con Iglesias. Solo le importaba aparecer públicamente como conciliador y no como intransigente. Me recuerda a Trump. Solo le importaba aparecer públicamente como conciliador. Bueno, entonces ahí está fotos de la hacienda La Capilla. Les digo, aquí ya vamos a cambiar de giro, ahora vamos a irnos a
de agentes de ventas de turismo para irnos a conocer México. ¿Cómo la ven? Ahí está. Vamos haciendo nuestra memoria de lugares mágicos de México. Entonces, déjenme ver si lo puse. No lo puse, pero ¿qué es algo importante que yo sí quisiera que conservaran de esta parte, no? Pues mucho, pero particularmente, digamos, estamos hablando de que hay una lucha entre, a ver, vamos a hacer sentido, ¿no? ¿Les parece? A ver, vean. Hay una lucha por el poder entre Díaz e Iglesias. Este señor de acá es Iglesias, ¿sí? Ahí está. José María Iglesias. Entonces, el quite es entre este señor y Porfirio Díaz. Porque Lerdo de Tejada fue derrotado por Porfirio Díaz, pero constitucionalmente, ¿qué? ¿Quién me sabe decir? Pues fue un golpe de estado, ¿no? Totalmente, así es. Totalmente, fue un golpe de estado de Porfirio Díaz. Eh, Desdiciéndose del plan de Tuxtepec que prometía apoyar la idea de las elecciones entre Iglesias y Díaz, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿quién era este señor? Él estaba en la, este señor Iglesias estaba en la Suprema Corte de Justicia de ese momento, ¿sí? Y constitucionalmente, cuando faltaba el presidente, él Le tenía que corresponde ascender, él tenía que ser presidente. ¿Y eso quién lo hizo antes? Juárez, ¿no? Juárez, ¿no? Juárez le pasó eso. Bueno, no lo hizo exactamente, pero sí le tocó. A Juárez le Sí, pasó lo mismo, ¿no? Era ministro de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, le tocaba a este nivel a José María Iglesias. O sea, quiso aplicar la misma que aplicó Juárez, ¿no? legalmente le correspondía. Pero no le salió, pues llegó Porfirio Díaz y dijo, pues nanáis, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, hay muchas preguntas, pero una pregunta que yo me hice, ¿será que Iglesias quiso maniobrar tácticamente aplicando esto y Juárez se dio cuenta y se le adelantó a nivel de la fuerza militar? Pues puede ser. Porfirio Díaz, ¿no? Ajá, Ajá. Porfirio Díaz, perdóname, Porfirio Díaz. Así es, Porfirio Díaz. Puede ser, ¿no? A lo mejor fue una maniobra fallida por parte del señor José María Iglesias, no sabemos. ¿Quién sabe? Pero definitivamente eso fue lo que quería hacer, definitivamente lo mismo que hizo Juárez. O por lo menos eso es lo que vería que iba a pasar, ¿no? Entonces, eso no sucedió porque al final ya vimos que Porfirio Díaz se le adelantó militarmente, ¿de acuerdo? Entonces derrota a Sebastián Lerdo de Tejada, entra a la Ciudad de México triunfante, regresando de Tlaxcala, y 5 días después se va a perseguir a Iglesias, ¿sí? Es lo que estamos viendo que está pasando. En resumidas cuentas, ¿no? Entonces ahí está. Nombra su gabinete, se va a perseguir a Iglesias, lo manda a arrestar. Vean, vamos a ver aquí qué pasa. Y ya es la última diapositiva, ¿no? Vean. Bueno, antes de eso, pues se mostró conciliador, ¿no? Fue en la presión de la prensa y de la opinión pública la que obligó a Díaz a aceptar entrevistarse con Iglesias en la Hacienda La Capilla, en la ciudad de Querétaro. No obstante, la forma en que se llevó a cabo el encuentro y los resultados que produjo demuestran el poco interés que Porfirio tenía en negociar con Iglesias. Decíamos que solo le importaba aparecer públicamente como conciliador. Ya en el salón del encuentro, Díaz estaba sentado dando la apariencia de jefe y de estar conduciendo la audiencia, de modo que obligó a José María Iglesias a iniciar la conversación. Sí, porque aquí lo que pasó fue que en el viaje de Iglesias a Querétaro se encontró con muchos militares, ¿no? Y ya que llegó al salón del encuentro, Díaz daba la idea de que estaba moviendo todo, los militares dentro de la hacienda de la capilla y afuera, ¿sí? Entonces Díaz estaba sentado dando la apariencia de jefe y de estar conduciendo toda la audiencia y todo lo que estaba pasando afuera con los militares, de modo que obligó a José María Iglesias a iniciar la conversación. Con ánimo de conciliación y humildad, Iglesias le expuso en lo esencial su disposición a convocar elecciones lo más pronto posible e inclusive allí mismo determinar la fecha. Pero, como eso resultó difícil, optó por el camino revolucionario, confiar a las armas el desenlace, hablamos de Díaz, ¿no? Porfirio le contestó que estaba ocupado por completo en la campaña militar, que le exigía todo su tiempo, de modo que mejor le prestaría caballos para renovar el tiro y así pudiera salir enseguida. Lo despachó, ¿no? Básicamente.
Con mucha franqueza, Porfirio expresa que el asunto para él no era de legalidad, sino de fuerza, y esta fue desde el inicio su verdadera convicción, su credo. Entonces lo despacha, ¿no? Y lo humilla a Iglesias. Cuando la nave echa anclas, ya que se va de regreso, ¿no? Frente a Mazatlán, para reabastecerse de agua potable y víveres, el jefe militar del puerto ordena el arresto de Iglesias. Sin embargo, desiste al saber que a bordo viaja un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Luego, ya en el exilio, el grupo pierde todas las esperanzas. Llegan noticias cada vez más desmoralizantes. Bueno, lo que pasa es que aquí Iglesias quiere irse a Estados Unidos, ¿no? Y por eso toma un barco. Luego, ya en el exilio, el grupo pierde todas las esperanzas. Llegan noticias cada vez más desmoralizantes en el sentido de que los partidarios más entusiastas ahora se abstienen de participar en la lucha política y otros están siendo cooptados. Al fin de ese mes, sus últimos acompañantes, Francisco Gómez Palacio en la foto de en medio y Guillermo Prieto abajo, regresan a México y en octubre Iglesias hace lo mismo para refugiarse de por vida en su domicilio de Tacubaya, a las afueras de la Ciudad de México. Entonces, así es como se desinfla Iglesias y queda triunfante Porfirio Díaz. Ahí lo vemos en su caballo. Ahí está. Entonces, este es nada más un aspecto muy interesante de muchas cosas que vamos a ir compartiendo y que créanme que ganas no me faltan, es cuestión nada más de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante en estos momentos si alguien quiere participar. ¿Tú, mi estimado Leonardo, quieres comentar algo? No, es que estoy pensando porque son muchas cosas. Ah, ok. Con mucho su propuesta de una clase de turismo histórico, porque hay muchos lugares que valdría la pena visitar, y en función del contenido que vimos hoy, y me gustaría compartirle personalmente que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en un lugar que se dice fue donde se firmaron los tratados de Córdoba. Entonces, digo, lejos de que la gente, pues, la gente del lugar te diga, pues aquí pasó eso, sí se siente un aura o una conexión con esos momentos, o por lo menos ves cómo ha pasado el tiempo y te hace reflexionar sobre, pues propiamente, cómo algo que sucedió ahí cambió por completo la línea del tiempo hasta lo que conocemos ahora. Sí, como no, te entiendo perfectamente. Sí, es maravilloso. Hace poco yo estuve en Morelia y allí fui a la casa de Morelos. Sí, se siente una vibra específica y particular. Visitar momentos y lugares tan importantes, ¿no? O incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Si uno va a la famosa iglesia de la Profesa, sienta hay un ambiente de saber que ahí se reunía la Güera Rodríguez con con Agustín de Iturbide y el gremio de Agustín de Iturbide, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante. Me encanta, es maravilloso. Ojalá sí, no echemos el saco roto de la idea de sacar nuestra agencia de viajes. Agencia de viajes Arcadia, México. Pues no es mala idea, ¿No, verdad, Leonardo? ¿no? Podrían hacer un acuerdo con Mexicana de Aviación. Ah, estaría buenísimo, ¿no? Mexicana Puede y Arcadia. materializar como en una guía cultural o una guía de referencia histórica para Uy, sí, visitar lugares sería así. buenísimo. Sería buenísimo, pues no lo descarto, hay que ir hacia ello. Y bueno, pues una foto también muy inédita de Porfirio Díaz, ya más entrado en años. Entonces, hay muchísimo que hay que comentar. Como se pueden dar cuenta, pues estas sesiones están hechas con mucho cariño y vamos a ir. Hay muchísimo, tengo toneladas, literalmente tengo toneladas de historia para compartir, pero poco a poco. Adelante, Ofelia. Una pregunta. Sí, sí, Porfirio Díaz no tenía preparación, no tenía cultura, ¿verdad? pues dicen que no, pero salió más astuto que muchos cultos, ¿no? Ok, no es otra cosa. No tenía cultura, luego entonces no le importaba la sociedad ni nada de eso, ni perseguir determinada ideología, se puede decir. Lo que él iba era tras del poder. Sí, 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 pasó la historia como un Fue gran muy, fue muy astuto. astuto en ese Sí, aspecto. sí. Aunque ya analizando bien a Porfirio Díaz, salvo lo que ustedes digan, no,
Sí, le dio todo el poder, digo, luchó por el poder y se alió con los pudientes, pero fue cuando impulsó mucho la economía, los, este, los trenes, muchas cosas que sí hizo. Nunca volteó a ver al pueblo, nunca, ese fue su error. Ese es mi Sí, punto. sí, pues hay que hacer un balance. Ya ves Sí, que decíamos que mucho de esto se lo dejó Juárez planchadito, ¿no? Y él nada sí, eso más dejó se, planchadito. literalmente se colgó las medallitas. Mira, era cine. Me recuerda a Sheinbaum, ¿no? Se ¿A, los ha dejado planchado. a López quién, Obrador, perdón? ¿A quién? ¿A quién? López Obrador le dejó planchadito todo. Bueno, tú lo has dicho, Ofelia. Tú lo has dicho. ¿Por qué no? Sí, lo dije. Ah, Y se bueno, lo está bien. sostengo y lo No, analizo. no, no, pero estamos, no, no lo digo en serio, lo digo porque pues, aquí se No, trata de pero pasarla bien. esta es lista. La diferencia es que esta es inteligente, tiene cultura y tiene visión. Este no tenía nada de eso. Este Sí, no tenía pues nada de eso. como intelectual, pues no pasó la No, no, historia, no. De definitivamente. intelectual tenía lo que yo tengo de francesa. ¿Sí? Nada. Y definitivamente la cultura es fundamental para esto. Sí. Pues mira, no fue un gran intelectual, pero se ve que sí tenía inquietudes intelectuales. Ves que ahí fue incluso, fue gran seguidor de los avances de Tomás Alva Edison, ¿no? En cuanto a la bombilla eléctrica, y luego se fue a Egipto, ¿no? Entonces como que tenía curiosidad de culturas antiguas Tenía y de ¿De quién, avances curiosidad, de pero quién técnicos, hablan? se preocupó por adquirir. de Porfirio Díaz. Ah, Sí, ya ves que tenía conocimiento de los avances científicos de Tomás Alva Edison, que Sí, era de origen, nació en México, ¿no? Tengo entendido, Tomás Alva Edison. ándale, eso sí no lo sabía. Sí, incluso su apellido Alba es mexicano. Esto me lo contó una amiga que se llama, bueno, que estaba ahí, que sigue ahí en la comunidad. Sí. Ah, Pero bueno, siempre negó su nacionalidad, ¿no? Y se hizo pasar más por gringo, ¿no? Tomás sí, Alva Edison. sí, pues, Este, pues Tomás Alva Edison también le quitó el mérito a Tesla, ¿no? Se fusiló sí, varias también. cosas. Es así Sí. que mejor ni digas que fue mexicano. Bueno, fue gringo. Entonces, A vergüenza no ganamos. Sí, no, ya ves no. que, pero ya ves que después se fue a Egipto, cuando lo defenestraron en México, se va a Egipto, Pues, y eso ya no luego, tenía mérito, eso ya y no tenía se, mérito. El y se, y mérito se- es y está porque enterradito en allá Francia, en Francia, en el sí, famoso cementerio de, ¿cómo se llama? ¿Saint-Pélier? ¿Cómo se llama? No, no, Mon- Montpellier, Montpellier. Montpellier, ahí está, en Montpellier, ahí está, con sus sí, flores. yo fui a su tumba, fíjense que está cuidadita, está limpia, Sí, tiene cartas que yo creo que le han pasado y tiene flores de mexicanas, de esta que nosotros llevamos aquí como geranio, como bola, una cosa de esas, una planta muy sencilla que se da aquí sí, 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 y le mantienen limpio su tumba, su como capillita. sin duda, es como una capillita. Sí, Sí, yo ahí estuve una vez y me sorprendió que la de Porfirio Díaz estaba súper con flores, cuidada, y las de, creo que las otras grandes intelectuales, pues nadie las quería ver. sí, el que escribió Madame, Oscar Wilde, ¿no? Madame, Abandonadas, ¿no? Y sí, Madame Bovary, que Flaubert. Flaubert está a un lado, estaba toda descuidada y ya nomás ahí medio se leía que era de, ¿cómo se llama? De Flaubert, sí. Sí, Flaubert, sí. Flaubert, sí. Lo siguen Una queriendo, pues ya maravillosa ves, novela, Madame Bovary, sí. atractivo hasta después de la muerte de don Porfirio Díaz. Eh, Tiene sus fans a la fecha. y Y tiene ahí que dice, presidente de México. sí, 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 como si estuviera, no Eh, todavía entre nosotros. Y bueno, pues lo que también tenemos que reconocerle, pues es que tenía gustos franceses, ¿no? Y a quería afrancesar a pesar de que él México, ¿no? había derrotado. Y en Francia, por ejemplo, los seguía venerando y todo. Me acuerdo que vi pasar unos militares que iban ahí por una de las calles laterales, porque iban para el Arco del Triunfo, y iban tocando una melodía mexicana, porque dicen que es su himno. Tomaron una de las melodías mexicanas de esa época, los franceses como himno, parte de sus himnos militares. Sí, cómo ¿Qué, no. y qué melodía era? ¿Sobre las olas o cuál? No, 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 no era otro, no, 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 pero iba tocando con tambores y eso.
Bueno, y además era oaxaqueño, ¿no? Los oaxaqueños tienen en la sangre una cultura muy importante, ¿no? Por naturaleza, pero no porque se hubiera pugnado por tenerlo, si era No, 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 no. bien bruto, Pues sí. no, no, no fue un gran intelectual, pero recuerdo que, por ejemplo, mis amigos de Tierra Caliente me decían que Porfirio Díaz fue el que da a conocer al mundo el mariachi original, que proviene del son calentano, y que el mariachi que hoy conocemos con los trajes, todo esto lo organizó Díaz como para presentarlo al mundo, ¿no? Pero que el mariachi original es el del Tierra Caliente, calentano, que se toca con arpa, y es como el son jarocho, pero un poco más, como más enjundioso, no sé cómo decirlo, ¿no? Más calentano. Pero que bueno, hizo este intento como de presentar a México al mundo y a francesarlo también, ¿no? Y bueno, era oaxaqueño, y Oaxaca pues es un lugar muy impresionante, ¿no? A Sí, nivel actual, hoy en día, les puse incluso yo hace poco ahí en el grupo música de banda oaxaqueña, que me encanta, sí, por cierto, la banda oaxaqueña, y recuerdo ahora la anécdota de un músico amigo mío, que me decía que muchas melodías que pensamos que son mexicanas, hay entrecruzamientos. Por ejemplo, él me decía que la de la sandunga, ¿no? La gran canción mexicana. ajá, La melodía proviene de las comunidades balcánicas que se vinieron a Oaxaca. órale, La melodía, hablo de la melodía, sí, ¿no? Y que por eso a muchos, ¿cómo les llaman a estos que son gitanos, gypsies, balcánicos? Cuando vienen a México y vienen a Oaxaca, dicen, es una melodía gitana, ¿no? sí, La sí, sandunga. es muy probable, sí, Ujú. sí. Híjole, ya prometí de pasar las varias cosas, ya se me estoy olvidando. ¿Qué les voy a pasar? ¿Qué les voy a compartir? Les voy a compartir la sandunga y les voy a compartir la otra el de Juárez y Maximiliano, la reseña de Borges, ¿no? Ah, sí. Ah, esos dos. Otra cosa, era bien, bien tosco, no tenía costumbres finas. Quien lo refinó fue la segunda esposa, Carmelita, porque esa sí estaba educada en Francia. Lo enseñó Carmelita a comer, era la de Tampico Madero. no sé, Es que en Tampico está el famoso puerto de ahí de Porfirio Díaz, ¿no? Su esposa creo que era de ahí de Madero, de Tampico. No sé si la primera o la segunda. no, debe haber sido la segunda. La Ah, segunda era una jovencita que le habían educado en Francia, en Ha Francia. de haber sido la segunda, porque Tampico era Sí, considerada la París mexicana. sí. Y no, la primera era su sobrina, sí fue bien, digo, no, no se le pueden colgar medallitas buenas, no, 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 Igual se las colgó. no, 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 no. Era, Carmelita lo enseñó a vestir, lo enseñó a hablar, lo enseñó a comer, porque era pues muy Era muy, muy. corrientito para comer. Ay, qué cosas, qué maravilla. Sí, pues les digo, yo voy a compartirles eso y como se dan cuenta, pues de eso se tratan estas clases, ¿no? De que compartamos información No, muy y divertido. de que la pasemos bien, la verdad. Se trata de Sí, pasarla la bien. verdad sí. Sí, La tampoco me verdad quiero sí. poner, donde me pongo solemne es en las de geopolítica, pero aquí les digo que, pues es Sí. más, y hay muchísimo. Entonces voy a compartir estas dos, y nos vemos entonces el próximo jueves a Ok, las 8 de la noche. ¿Están de acuerdo? sí, muy Muy bien. bien. Y les voy a enviar la grabación y estas diapositivas. Perfecto, gracias. Excelente. Bueno, pues Muchas entonces, gracias. gracias a ustedes. Entonces, pues nos pasamos un poco de tiempo, pero la pasamos bien, es lo importante. Agradezco mucho sus finas atenciones, pues la paciencia, ¿no? El favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias Y y buenas todos noches. a votar. Ah, ya les voy, Gracias. Vayan a votar el domingo. se nos olvidaba eso. También es ese tema. Mañana vamos a hablar de esto en YouTube, así que no se despeguen. Mañana en YouTube, No, pero sí hay que ir a vamos, votar, ¿eh? Hay que ir a votar. sí, Voten por y quien gusten. Yo ya mañana vamos a tengo, hablar de eso en YouTube, Ofelia. sí, yo ya armé ¿Tus un- numeritos? sí, mis numeritos ya los tengo. Ah, Mi acordeón ya lo tengo. ya tienes tu acuerdo perfecto. Y Sí, una cosa más, antes de que se me vayan, sí quisiera pedirles un súper favor. Si me pueden apoyar escribiendo en el grupo de WhatsApp, Ofelia, Leo, Superdoctor Enrique, José Luis, Octavio y Rosy, ¿qué les pareció la clase? Mucho me sí, apoyan. Este, ¿en qué es- canal? en el de Arcade México 2025, Ok, el grupo grande. Perfecto.
y ahí les pido por favor que me apoyen con sus comentarios. ¿Qué les pareció la sesión? Ya activé el grupo para que se pueda comentar. Mucho nos apoyan con eso. Y pues sigue la Arcadia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas Que noches. descansen. Gracias, buenas Bien. noches. Buenas noches, que Buenas estén muy noches, bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.